Hola, mi nombre es Genaro Tobar Chiripúa, aprendiz SENA del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar, curso Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software de la ficha 267-5768. A continuación, le voy a mostrar video exposición sobre Machine Learning. ¿En qué consiste la tecnología Machine Learning? El Machine Learning o aprendizaje automático en español consiste básicamente en automatizar mediante distintos algoritmos la identificación de patrones o tendencias que se esconden en los datos. Para ello resulta muy importante no solo la elección del algoritmo más adecuado y su posterior parametrización para cada problemática concreto, sino también el hecho de disponer de un gran volumen de datos de suficiente calidad. El Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial IA que se enfoca en enseñar a las computadoras para que aprendan de los datos y mejoren con la experiencia en lugar de ser explícitamente programada para hacerlo. En otra palabra, es la capacidad de una máquina de imitar comportamiento de la inteligencia humana. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del Machine Learning? El objetivo del Machine Learning es desarrollar técnicas que permitan que la computadora aprenda. Se dice que un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia y mediante el uso de datos, es decir, cuando la habilidad no estaba presente en su genotipo o rasgo de nacimiento. Además, su objetivo también es imitar al pensamiento humano y mostrar comportamientos inteligentes. Y para afinar sus proyecciones al máximo, el modelo necesita ir aprendiendo y recabando cada vez más información. Ahora les voy a comentar un poco sobre los antecedentes del Machine Learning. Historia del Machine Learning. Comenzó en el desarrollo del aprendizaje automático. La historia del Machine Learning comienza a mediados del siglo XX y se trata de una disciplina que se concibe por primera vez a partir del modelado matemático de las redes neuronales humanas. Unos años después de este primer hito, en 1950, Arthur Samuel desarrolla un programa de ordenador para jugar a las damas. En este programa, con una memoria muy limitada, la máquina es capaz de elegir sus movimientos mediante la estrategia Minimax, tomar decisiones esperando el peor escenario en la respuesta del adversario, que pasó a denominarse algoritmo Minimax. Alan Turing propuso en 1950 una prueba mediante la cual determinar si una máquina es inteligente. En ella la máquina debía convencer a un humano de que también era humana. Samuel diseñó mecanismos
que mejoraban sus primeras versiones del programa y lo llamó aprendizaje de memoria. El programa que había desarrollado fue capaz de registrar y memorizar todas las posiciones que había visto y al combinar con esto con la que ya había, el juego de las damas mejoró. Ya en 1952 al científico se le ocurrió el nombre de Machine Learning. En este punto, el camino que toma la historia del Machine Learning pasa por una lucha y un cambio en el enfoque de la industria. Se opta por la practicidad y por el desarrollo de las aplicaciones que resuelvan problemas prácticos en las prestaciones de servicio. El Machine Learning en la actualidad es una disciplina necesaria para todo tipo de negocios y para la investigación en muchas empresas y universidades. La combinación del desarrollo del algoritmo de aprendizaje automático con los modelos de redes neuronales está ayudando a los sistemas informáticos a mejorar su rendimiento. A esto se suma el gran desarrollo del Internet que existe en la actualidad y con ello las grandes cantidades de información y el rastro que dejamos con el uso de aplicaciones y la navegación web. En este sentido, el desarrollo del Big Data y su implementación en los procesos empresariales también ha contribuido a mejorar los algoritmos y el desarrollo del aprendizaje automático. ¿En qué consiste la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar la misma capacidad que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. La inteligencia artificial permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen con un fin específico. La máquina recibe datos ya preparados o recopilados a través de sus propios sensores. Por ejemplo, una cámara los procesa y responde a ellos. Los sistemas de la inteligencia artificial son capaces de adaptar su comportamiento en cierta medida, analizar los efectos de las acciones previas y de trabajar de manera autónoma. ¿En qué consiste el modelo de inteligencia artificial orientado a la programación? Lo primero a tener en cuenta es que la inteligencia artificial no es más que un software o modelo de programación que analiza patrones de conducta a través de la interacción de los usuarios, determinando conclusiones que ofrecen información útil sobre el interés del mismo. La inteligencia artificial nace de la programación, ya que de ella se establecen un almacenamiento y análisis de datos. Una vez que los datos han sido analizados, se especifican los patrones y establece una conclusión con base en ello, para desarrollar así un nuevo plan de acción que satisfagan una necesidad. ¿En qué consiste el modelo de inteligencia artificial orientado a conexiones neuronales? ¿Cómo funcionan las redes neuronales y qué son? Clasificación de las redes neuronales artificiales. Una red neuronal es una de las direcciones de la inteligencia artificial cuya finalidad es modelar los mecanismos de análisis que conlleva a cabo el cerebro humano. Las tareas que resuelve una red neuronal típica son la clasificación, la predicción y el reconocimiento. Las redes neuronales son capaces de aprender y desarrollarse por sí mismas, construyendo
construyendo su experiencia sobre los errores cometidos. Una red neuronal es un conjunto de neuronas unidas por conexiones únicas, llamada sinapsis. La estructura de una red neuronal llegó al mundo de la programación desde la biología. Gracias a esta estructura, la máquina adquiere analizando e incluso recordando diversas informaciones. Ejemplos de productos realizados con inteligencia artificial. A continuación, les presento dos ejemplos que ya son reales hoy en día. Siri y Alexa son dos ejemplos claros de la inteligencia artificial, ya que se han colado en nuestras vidas. Nos acompañan en nuestro smartphone, altavoces inteligentes, sistemas de navegación y dispositivos de domótica. Son asistentes virtuales de gran utilidad en muchos contextos. Por ejemplo, para utilizar nuestro teléfono mientras cocinamos o para facilitar el acceso a Internet a personas con diversidad funcional. Sin embargo, su uso no está exento de riesgo, algunos que quizás desconozcamos. Ya para terminar, les voy a comentar un poco acerca de las consecuencias sociales, ética y filosóficas de esta tecnología. La inteligencia artificial plantea preguntas sobre la privacidad, la transparencia y la responsabilidad. La recolección y el uso de datos por parte del sistema de IA pueden violar la privacidad de las personas, y la falta de transparencia en los algoritmos pueden llevar a decisiones injustas o discriminatorias. Además, la responsabilidad por las acciones de los sistemas de la IA es un tema complicado, ya que es difícil determinar quién es responsable cuando producen un error o daño. En cuanto a las implicaciones sociales, la IA tiene potencial de reemplazar trabajos humanos y ampliar las brechas entre los ricos y los pobres. Además, los sistemas de IA pueden perturbar la discriminación y la exclusión si se entrenan con datos sesgados. También hay preocupaciones sobre el uso de la IA para vigilancia y el control social, lo que podría amenazar la libertad social y los derechos humanos. Gracias.